Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo usar mi programa para traducir vídeos de un idioma a otro. Lo de traducir me refiero a convertir el audio en un idioma a audio en otro idioma. Este programa básicamente nos permite convertir, por ejemplo, un vídeo que está en inglés o audio también solo en inglés a chino, japonés, alemán, bueno, cualquiera de estos idiomas de la derecha. O sea, nos permite convertir cualquier idioma de la lista de la izquierda a cualquier idioma de la lista de la derecha. Además, en esta lista de aquí, todos estos son soportados con voces customizadas. O sea, que podría usar mi voz o la voz de cualquier otra persona, o hasta incluso pillar un segmento del audio original, de la voz original, y reusarlo para convertirlo al otro idioma. De esta forma, la voz nueva generada en otro idioma se parecerá mucho a la voz original en el idioma original. Que por eso, esto es lo que dice el vídeo sobre cuando hice el programa, que dije que esto es lo que prometió Google y Google no lo hizo. O al menos creo que no lo hace con todos y lo hace muy pocas veces. Entonces, este programa hace básicamente lo que Google promete, pero en local. Para este tutorial os voy a enseñar dos versiones, la que es a mano y la que es automática. ¿Por qué? Porque mi código puede hacer todo el proceso de traducir y todo automáticamente. Pero yo recomiendo que lo hagáis a mano porque hay una parte del proceso, sobre todo al inicio, que es la de generar los subtítulos, que a veces no se generan bien del todo, algunas palabras las pone mal y algunos tiempos están mal puestos. O a veces los tiempos se solapan, y si los tiempos se solapan a veces hace que mi programa pete y no vaya bien. Entonces os recomiendo que lo hagáis a mano como voy a hacer en este tutorial. Igualmente, si no queréis hacerlo a mano porque sois muy vagos, abajo en los capítulos veréis que entre paréntesis está puesto proceso manual o parte manual. Para que sepáis que esta parte del tutorial es porque lo estoy haciendo manualmente. Entonces, ahora sí que sí, vamos a empezar con el tutorial. Lo que necesitáis obligatoriamente para el tutorial es Node.js, o sea, buscáis aquí Node.js y ya está, lo instaláis. Y también necesitáis Docker. Estos son los únicos programas obligatorios. Luego, como opcional, aunque yo os lo recomiendo mucho, os recomiendo que uséis Subtitle Edit. Tenéis un tutorial, tenéis tutorial para Docker y Subtitle Edit en la descripción del vídeo. Os recomiendo mucho Subtitle Edit para hacerlo con el proceso manual, para poder poner bien los tiempos y que luego el resultado quede lo mejor posible. Si lo vais a hacer en modo automático, pues Subtitle Edit os lo podéis saltar totalmente. Antes de empezar con la instalación y todo, vamos a preparar el vídeo que queremos traducir, o vídeo, audio o lo que sea. Yo en mi caso me he descargado mi vídeo de Real Video Enhancer, que es un tutorial, y le he generado ya los subtítulos con Subtitle Edit. De hecho aquí ya lo tengo preparado. Esto ya lo explico en el tutorial de Subtitle Edit. Y yo, he hecho esto ya antes para tenerlo listo, para enseñaros lo que hay que hacer de verdad a mano, para asegurarnos de que está bien. También yo de paso aquí generaré las ondas, o sea, las waveforms. Entonces, por ejemplo, aquí me fijaré que aquí estoy hablando y es como que aquí hay una pausa muy grande y no sé si esto está bien cortado. Entonces tendremos que ir mirando por la pista de vídeo, o sea, la pista de audio y de subtítulo, y buscaremos partes que estén mal generadas. Por ejemplo, aquí digo, lo ha traducido como rock M, cuando en realidad es rock M. Pero rock M, en plan, fijaros, voy a ponerme aquí, rock M. Porque si hay algunos cambios, luego, cuando lo pases a otro idioma, a lo mejor se traduce mal. Tranquilos porque los traductores, las palabras especiales como rock M y todo esto, se las saben y las van a traducir bien. Así que básicamente lo que tenéis que hacer es ir buscando, ¿ves? Aquí no sé por qué ha puesto, porque he dicho PyTorch y solo me ha pillado P de haber dicho P, de Py, de P. Y ha quedado sin. Entonces, básicamente en esta parte tenéis que encargaros de poner bien el archivo subtítulo y mirar que los tiempos estén realmente bien puestos. Entonces voy a hacer un mini corte. Ya veis que es lo que estoy haciendo.
Aquí podéis ajustar los tiempos, podéis tirar adelante o atrás. Básicamente os tenéis que encargar de que los tiempos y todo estén bien puestos. Vale, ahora ya tengo listo el archivo de subtítulo. Ahora, yo os voy a enseñar con todo en manual. Así que la traducción la voy a hacer manualmente, entre comillas. O sea, la voy a hacer con Subtitle Edit. O sea, voy a ir aquí, Auto Translate, clic y Translate. Y ya está, y esto lo traducirá todo automáticamente. Así podéis vosotros a mano revisar los subtítulos generados en inglés para verificar que se ha traducido bien, que dice lo que queréis decir y que no hay nada raro. Yo voy a asumir que ya está bien puesto. Así que lo que voy a hacer va a ser darle clic aquí y guardarlo. Y ahora en esta carpeta tenemos el audio en inglés, o sea, el subtítulo en inglés y el subtítulo en español, el idioma original. Entonces, si vais a hacer todo automáticamente, en plan solo queréis meter el audio y que con el audio automáticamente se haga todo el proceso que hemos hecho a mano y nos genere el resultado, tendréis que pillar el audio, o sea, el vídeo original, sacarle el audio y además el audio tiene que estar en .wav y solo puede tener una pista de audio, ¿vale? Eso es importante porque como está hecho todo interno, no soporta de verdad más pistas de audio, o sea, lo tenéis que poner en .wav y ya está. Es lo recomendable porque en .wav es como funciona todo. He probado con otros formatos y el problema que tiene mi programa es que como soporta varias IAs, algunas tienen problemas, otras no, y lo mejor es que pongáis todo en WAV. WAV funciona en todo y ya está. Entonces, ahora que ya tenemos aquí todo listo, lo único que tendremos que hacer será ir aquí y darle a Code y a Download. El archivo que se nos ha descargado lo tendremos que extraer aquí y aquí dentro abriremos una terminal. Y ahora aquí escribiremos npm y una vez instalado todo, tendremos que ejecutar node convert srt to JSON y tendremos que ir a la carpeta donde tenemos los subtítulos y cogeremos aquí el subtítulo en inglés. Y le daremos a Enter, o sea, lo estaremos aquí, le daremos a Enter y se nos generará un archivo JSON. Esto es básicamente convertir, bueno, mi programa, este mini script, lo que hace es convertir el SRT en .json, simplificar un poco, quitar información y ponerla toda más bonita para que luego sea más fácil de controlar. Y además aplica un mini algoritmo, entre comillas, si se le puede llamar algoritmo, que es intentar juntar todo un poco más, porque lo mejor es que todo esté lo más junto posible. Lo más junto es que recomiendo que haya cachos más largos, o sea, recomiendo que haya menos cachos, pero más largos, como este de aquí, que ves que abre un montón en un solo cacho, a que hayan muchos cachos pequeños. Ves que aquí digo o sea, es increíble, y que haya muchos cachos pequeños. Funciona mejor de la forma de arriba. Entonces el script automáticamente intenta juntar lo máximo posible para que vaya todo lo mejor posible. Ahora que ya tenemos el archivo listo, lo que tendremos que hacer será iniciar todas las inteligencias artificiales que necesitemos, aunque podemos iniciar todas de golpe, pero no sé si eso te va a entrar en la tarjeta gráfica y te va a petar el ordenador. Entonces vamos a iniciar todas las IAs que necesitamos para que funcione y ya está, ya podremos hacer que procese todo. Entonces, voy a abrir un momento el archivo que se llama compose.iml y os voy a explicar una cosa que espero que no os asustéis, en plan, a lo mejor os lía un poco, pero os voy a intentar explicarlo lo mejor posible para que lo entendáis. Mi programa tiene la parte automática y manual y además de eso tiene la parte de usar tu voz o usar las voces que tenga el modelo. Entonces, si os fijáis en el Compose, están como, entre comillas, las máquinas virtuales preconfiguradas. Aquí tenemos la de Whisper, la de Live Retranslate y luego estos son modelos de IA para generar audio. Si estáis haciendo el workflow automático, o sea, solo queréis meter el archivo de audio y que os genere un archivo de audio y todo lo que hemos hecho a mano lo haga automáticamente, aunque esté un poco mal, tendréis que iniciar el Whisper STT y el Live Retranslate. Si vosotros ya habéis hecho el subtítulo a mano, o sea, ya tenéis el subtítulo y solo queréis que el programa automáticamente lo traduzca
y genere el audio, tendréis que iniciar LibRetranslate. Y ahora, independiente de todos los casos anteriores, siempre tenéis que iniciar uno de estos de aquí, uno de estos tres que hay aquí entre Whisper SDT y LibreTranslate. Os voy a explicar rápidamente qué tiene diferente cada uno de estos para que escojáis el que más os guste. El primero, el Kokoro STT. El Kokoro STT es un modelo de IA que genera un audio increíble, pero que de verdad es increíble el audio que genera, es muy bueno. El único problema que tiene es que no puedes usar tu propia voz. Hay unas voces predeterminadas y solo puedes usar esas voces. Por suerte soporta varios idiomas, hay varias voces y está genial. Luego está Index TTS. Este es bastante peor, está bastante bien en realidad. De hecho, mi vídeo, el que presento el programa, lo hice con Index TTS y está bastante bien, la verdad. El único problema es que solo soporta inglés y chino. O sea, con tu voz, independiente del idioma, solo puedes generar inglés y chino. Y por último, tenemos OpenAudio S1 Mini, que nos permite generar, es básicamente igual que Index TTS, pero suena mucho mejor, no tan bien como Kokoro TTS, pero sí que nos permite usar nuestra voz y soporta todos estos idiomas de aquí. Creo que es el que más idiomas soporta. Soporta chino, japonés, inglés, alemán, francés, español, coreano, árabe, todos estos idiomas, ¿vale? Entonces es el modelo que yo usé, el que más uso desde que lo programé. Porque antes solo soportaba Index TTS y Kokoro, ahora ya soporta este y es el que más uso porque es el que mejor va. Entonces, ahora que ya tenéis claro esto, ya de paso, en la parte del tutorial este, que es un poco largo, un poco complicado, voy a enseñaros cómo lo hago manualmente con Kokoro TTS y luego con OpenAudio S1 Mini usando mi propia voz. También, si notáis con los tutoriales, veréis que mi voz ahora suena como más clara, mejor. Es porque me pillé un micrófono nuevo. Entonces así también podréis comparar un poco cómo suena. Un poco divertido, en plan, esta comparación además de micrófonos. Bueno, ahora sí. Primero os voy a enseñar con Kokoro TTS. Si os fijáis, aquí en mi GitHub, una vez pasas toda la pedazo lista hasta que hay aquí, tenemos la opción 1 y la opción 2, que la opción 1 es usando, pues, Kokoro TTS, como ya os he dicho, y la opción 2 es con la voz customizada, que son estos otros dos. Vamos a seguir la guía para la opción 1. Tenemos que ir aquí a la consola y tendremos que copiar este comando de aquí y ponerlo aquí. Ahora, importante, si lo estás haciendo totalmente automático, tienes que dejar el comando exactamente así. Si lo estás haciendo a mano, como lo he hecho yo, y traduces a mano, recordad lo que explicaba antes, no necesitáis ninguno de estos. Si quieres que se traduzca automáticamente, tenéis que poner LibRetranslate. Pero como no lo estamos usando porque ya hemos traducido a mano todo, vamos a dejarlo así. Ahora solo tenemos que darle a Enter. Y mientras se prepara todo, podemos esperar. Como veis, y como os he dicho, pesa muchísimo. Así que yo estos programas, como va todo con Docker, lo que suelo hacer es, cuando lo tengo que usar, lo instalo, lo uso y luego lo desinstalo. Porque como con Docker son como máquinas virtuales, siempre va a funcionar porque es como guardarte la imagen de la máquina virtual, descargártela, usarla y luego borrarla. Y te la puedes volver a descargar en cualquier momento. Entonces es muy cómodo. Ahora sí, voy a hacer un corte y ahora continuamos. Ahora tras unos segundos ya se habrá iniciado todo. Entonces si por ejemplo ponemos docker compose logs-f, podremos ver la consola y ver si se ha iniciado. Y como vemos aquí, en efecto se ha iniciado. Aquí pone que la aplicación está lista y bla bla bla. Perfecto, ya está lista, ya está funcionando. Podemos hacer control C para salir de la consola esta y ya está. Ahora que ya está todo iniciado, ya podemos usar el programa. En el hipotético caso en el que hubierais cogido en plan todas las opciones y quisierais hacer todo full automático porque os da pereza y solo queréis probar, no queréis, o pensáis que ya en automático el audio está muy bien y no se va a equivocar la IA, podéis poner node. Vais a la carpeta donde tenéis el archivo .wav, lo arrastráis y ahora ponéis el idioma de inicio
y final, usando los códigos estos de aquí, en plan, si el idioma original, mira, en este vídeo, en mi vídeo, el idioma original es español, pues ponemos es, como aquí, y queremos que lo pase al inglés, pues ponemos en. Ahora si le damos a Enter, a mí me va a dar error porque no he iniciado todo porque lo estoy haciendo a mano. Pero si tú ya antes ya has iniciado Whisper, STT y Libre Translate y le das a Enter ahora mismo, automáticamente el programa traduciría todo al idioma correcto. En plan, ya se encargaría él de sacar el texto, traducirlo y generar el audio. Y sincronizar todo el audio y ponerlo bien. Pero como nosotros estamos haciendo la mano para asegurarnos de que quede lo mejor posible, lo que haremos será poner node. Y ahora aquí arrastramos el archivo JSON. Y también, repito, si vosotros no habéis traducido el texto y queréis que lo traduzca automáticamente, tenéis que poner aquí el idioma de origen. Por ejemplo, imaginemos que lo hemos hecho con el SRT en español y lo queremos pasar al inglés. Pues ponemos aquí es en, o sea, de Spanish English, y le damos a Enter y funcionaría todo automático. Pero como nosotros ya hemos traducido todo, solo tenemos que poner aquí en el idioma de entrada, ponemos skip, y ahora aquí ponemos el idioma de verdad de resultado. Queremos que ahora se ponga en inglés, pues aquí le daremos en. Le damos a Enter y da error. Vale, ¿por qué da error? Se me ha olvidado. Esto me pasa a veces. No pasa nada si da error, tranquilos. Vale, antes de ejecutarlo se me ha pasado. Hay que poner las variables de entorno. ¿Por qué? Porque hay que decirle al programa qué idioma quiere, o sea, qué voz queremos que use, que todo. Entonces, como ahora estamos usando Kokoro TTS, vamos a buscar en Google Kokoro TTS. Mira, aquí está, Supported Voices. Aquí solo tendréis que copiar, básicamente, copiar cada línea y pegarla. Aquí, en OpenAI Host, aquí importante. ¿Veis que aquí hay una IP? Aquí hay que poner vuestra IP local. O sea, el 192.168.1.100 tenéis que cambiarlo a vuestra IP local. Yo sé que mi IP local es 5.4. Así que hay que cambiarlo a 5.4 y le das a Enter. Para saber vuestra IP local solo tenéis que hacer pues ipconfig y tendréis que ir a buscar aquí donde pone adaptador de Ethernet o adaptador Wi-Fi, lo que estéis usando. Tendréis que buscar la línea que pone y dirección IPv4 y ya está. Aquí tenéis la IP, yo ya me la sé de memoria, así que solo la tenéis que poner aquí y ya está. Ahora aquí también lo mismo con esta segunda línea, copiamos, pegamos, esta línea copiamos, pegamos y aquí ponemos 54, 54 y ahora aquí veis que pone TTS OpenAI Voice. Aquí tenemos que cambiarla y poner la que queramos. Aquí hay una lista de voces en inglés, aquí hay voces femeninas, voces masculinas, alemanas, francés, italiano, japonés, chino, y también hay de español y más idiomas, pero no sé por qué no están puestas en esta lista. Aquí en Files y Voices, aquí están todas. Y no sé cuáles eran, creo que eran las que empiezan con EM Alex y M Santa. Creo que son las de español, o sea, español male y español female. Por eso tienen la M y F, para distinguir entre male, hombre, y female, mujer. Bueno, básicamente vais aquí a la lista de antes, si se os hace más cómoda, y cogéis la voz que más os guste. Podéis probarlas aquí en el Hugging Face, y pues yo dejo la que pongo siempre porque es la que más me gusta. Y aquí en Retranslate también copiáis, pegáis, ponéis el 54. Y ahora, sí que sí, cuando ejecutemos el comando, ya empieza a funcionar. De hecho, si vamos aquí al administrador de tareas, podemos ver que la GPU se va a empezar a usar ahora. Vamos aquí en CUDA y veis que se está usando la GPU. Esto es porque está traduciendo. También podéis ver que está funcionando. Si vais a la carpeta, veréis que se están creando como audios temporales. TTS Temp 0, TTS Temp 1. Solo tenéis que esperar a que genere. De hecho, podéis entrar y mirar cómo se está generando ya el audio. And furthermore,
With ROCm, it will also do the same for AMD. ¿Veis? Se está generando ya bien. Entonces solo hay que esperar un rato que genere. Es bastante rápido en realidad, así que... Bueno, voy a hacer un corte para que no os traguéis todo el proceso y ahora veréis el resultado. Ahora ya ha acabado de unir todo. De unir me refiero a todos los audios temporales que había puesto aquí. Pues ya los ha unido todos y ya tenemos el resultado final. Cuando digo unir, no es que los una literalmente, en plan los pone cada uno en su tiempo correcto. En plan, está bien hecho el programa, no es así algo mal hecho. De hecho, si entramos aquí dentro, veremos que debe de durar igual que el vídeo. En plan, dura 9 minutos y 58 y el vídeo original dura 9 minutos y 59. Un segundo menos, pero... Bueno, eso ha sido porque el subtítulo, el audio acaba un poco antes y mi vídeo tiene unos segundos más porque hace el difuminado ese para apagarse y ya está. Entonces, yo normalmente lo que hago en mis tutoriales es abrir el editor de vídeo, borrar toda la pista de audio de mi voz, poner esta y volver a renderizar el vídeo, pero solo la pista de audio. Y esa pista de audio que tendrá los sonidos de mi ordenador, la música de fondo y la voz nueva en inglés, pues es la que subo a YouTube para poder ponerlo en otro idioma. Entonces podemos mirar, entrar aquí dentro y ver que... Hello and welcome to this new video for the channel. And today I am going to show you the Real Video Enhancer program, which is a program that allows us to do what I have taught in other tutorials, but all in one and also in much less time. First, because we skip steps such as extracting frames from a video and then join them again. It saves us as users a lot of time. And then... Bueno, ya veis, es increíble, en plan, es que de verdad yo flipo, me ha quedado bastante bien, en plan, todo, es que es increíble. Entonces ahora ya sí, la parte que más os interesa, hacerlo con vuestra voz o con cualquier voz. Vale, tenemos varias opciones. Podéis grabar ahora mismo un audio de vuestra voz y usar ese audio. También si sois muy vagos o la voz no es vuestra, podéis coger el editor de vídeo y buscar por aquí alguna parte en la que suene muy bien vuestra voz, en la que no haya ningún ruido, no haya música, no haya nada, o se puede aislar bien la música. Lo importante es que cuanto mejor sea el audio que pilléis, mejor suene, mejor se os entiende, mejor todo, mejor va a quedar el resultado final. Eso es lo único importante, ¿vale? Así que importante, tenéis que buscar por vuestro vídeo un audio muy bueno. Yo lo que voy a hacer va a ser grabarlo a mano, en plan voy a abrir el Audacity, voy a grabar un audio de mi voz y voy a hacerlo con el audio grabado del Audacity y arreglado. Es tan fácil como ir aquí al Audacity, grabar un momento un audio. Recomiendo que el tiempo de audio sea entre 20 segundos a 1 minuto. 30 es lo más recomendable. Si tiráis muy para abajo va a quedar muy mal y si os alargáis mucho a lo mejor se buguea un poco o no va tan bien. Lo recomendable es que pilléis 30 segundos de audio. Si queréis pillar más, perfecto. Pero creo que hay un límite, no recuerdo cuál era. Si queréis probar con pillar 1 minuto de audio, perfecto. Pero a lo mejor es difícil pillar 1 minuto de audio en el que no haya nada de ruido de fondo, solo se escucha la voz, se vocalice bien. Eso es lo más importante, que cuanto mejor sea el audio de entrada, mejor va a ser la salida. Entonces ahora sí que sí, voy a grabar un momento en audio y ahora continuamos. Ahora que ya tenemos el audio generado, el audio hecho, lo he hecho yo, en plan me he grabado a mí mismo. Creo que recomiendo poner unos segunditos así de entrada sin ruido, no que suene tan de golpe. Y también al final recomiendo dejar un poquitín de tiempo. Bueno, ya está bien así. Entonces vamos a ir aquí a... De hecho no, sí, de verdad. Al final creo que recomiendo dejar un poquitín de tiempo de silencio. Unos segunditos, unos milisegundos, que no se corte así de golpe. Y también al inicio un poquitín de tiempo. Un poquitín. Para asegurarnos de que va bien el audio, porque en algunas sillas he visto que a veces va mal. Y ya está. Vale, pues ya tenemos aquí el audio. Vamos a darle a exportar audio. Y, importante, como os he dicho todo el rato, usar el formato .wav. En mi caso voy a usar WAV 24 bits, PCM, bueno, como está configurado aquí. Y el audio lo he dejado aquí, lo he llamado sample y ya está. Entonces, como vamos a cambiar de modelo, vamos a cambiar de Kokoro al otro, os recomiendo que paráis el que se está ejecutando ahora. Así que solo haremos docker, compose, down y rmi all.
Esto lo que va a hacer va a ser no solo pararlo, sino también borrarlo, porque os habéis fijado antes que esto pesa 7 gigas y no quiero tener ahí 7 gigas ocupados por la cara. Entonces, pues eso, voy a apagarlo y ya está. Vale, si os fijáis, el index TTS, si usáramos index TTS, con solo el audio de ejemplo ya nos sirve para inglés y chino. Pero en Fish Speech necesitamos el audio de ejemplo y el audio de ejemplo transcrito. O sea, literalmente en texto lo que hemos dicho. Así que para hacer eso, como somos muy vagos, vamos a coger el Subtitle Edit, vamos a coger el audio de ejemplo, lo metemos aquí. El audio de ejemplo podéis grabarlo una vez y usarlo tantas veces como queráis, no lo tenéis que grabar para cada vídeo. Generamos aquí un momento los subtítulos. Por eso la primera vez, bueno, por eso parece un poco difícil de usar mi programa, pero en realidad no es tan difícil, solo es la primera vez que tienes que prepararte un poco, entender cómo funciona todo, pero una vez ya entiendes cómo funciona todo, es muy fácil de usar, supongo. Vale, aquí ya está el audio generado, o sea, el texto generado de lo que he dicho. No sé si los 30 dejarlo en número, voy a dejarlo en número. Y bueno, como no es un subtítulo que tenemos que sacar un texto, tenemos que ir a File, Export, y aquí buscamos TXT o plain text. Y todo esto le damos a Merge Your Lines para que esté todo de tirón. Y si no me equivoco, así está perfecto. Le damos a Save As y aquí le ponemos exactamente el mismo nombre que el .wav. O sea, ponemos sample.wav.txt. Le damos a guardar. Y ya está, esto lo podemos cerrar. Y ahora aquí tenemos un TXT en el que sale literalmente lo que hemos dicho, pero en texto. Importante que el archivo .txt se llame exactamente igual que el nombre del archivo .wav con el .txt detrás. Solo ese es la única cosa que os tenéis que fijar. Ya luego lo demás sale facilito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hacer el Docker Compose App y poner que queremos usar el OpenAudio S1 Mini. Lo copiamos, pegamos, damos a Enter y esperamos a que se inicie. Ahora ya que se ha iniciado la IA, podemos también comprobar que esté todo bien. Aquí no voy a hacer el -F porque no quiero que lo siga. Solo quiero ver un momento. Oh, mira, ha dado error. Vale, perfecto que me haya dado error porque casi se me olvida. Vamos a hacer Docker Compose Down, ¿vale? Vamos a pararlo un momento. Y vamos a ir un momento aquí, porque lo hubiera visto si hubiera dejado esto aquí abierto. Este modelo tiene una licencia de Creative Commons no sé qué. Bueno, básicamente no puedes usar para uso comercial. Entonces, también el modelo necesitas tener una cuenta de Hugging Face y aceptar los términos. Esto es bastante fácil. Lo único que tenéis que hacer es ir aquí al GitHub. O sea, no, al Hugging Face del modelo. Como veis, yo ya tengo acceso porque tienes que aceptar los términos y ya está. Y una vez habéis entrado aquí y habéis aceptado los términos, tenéis que ir aquí a las 3 líneas, ajustes, si no me equivoco, ir a Access Tokens y aquí tengo mis tokens. Podéis verlos sin problemas, no pasa nada porque como veis pone HF- y aquí hay una lista enorme y acaba en esto, entonces aquí están mis tokens. Tampoco pasa nada si me los robáis porque tampoco tengo nada extremadamente importante. Pero básicamente lo que tenéis que hacer es crear aquí un token nuevo, ponerle, yo qué sé, traductor o lo que sea, ponerle cualquier nombre y tenéis que ponerle permiso en read. Le dais a create token. Mira, voy a hacerlo con este, luego lo voy a borrar, así que no pasa nada. Lo podéis ver sin problemas. Le damos a down y ahora aquí dentro ponemos el token. Dentro del compose lo editamos y aquí donde pone hf token ponemos el token. Y ahora sigue así. Volvemos a hacer docker compose app -d OpenAudio S1 Mini. Y ahora sí voy a ponerlo de seguir porque quiero seguir la consola. Quiero ver que de verdad esté funcionando bien. Vale, sí, como veis, ahora sí que está descargando bien el modelo y sí que va a funcionar bien sin problemas. Eso ha sido antes que me he dejado poner el token.
lo siento mucho por no haberos avisado antes. No pasa nada, porque lo que más tarda en este modelo es en crearse la máquina virtual. Ya una vez está creada, solo queda descargar el modelo, que va mucho más rápido, así que no os preocupéis, solo tenéis que entrar aquí, poner el token, enter y ya está. No hay que hacer nada más, facilito. Lo siento por no avisar antes. Se me había olvidado, es que como ya lo tengo preconfigurado en mi ordenador y ya tengo el token siempre puesto, pues me he olvidado, no pasa nada. Es solo un momento poner el token, así que nada. Ahora que ya lo hemos puesto, volvemos a copiar esto, ponemos el set custom esto. Aquí ponemos el 54. Aquí ponemos que vamos a usar el fish speech. Y aquí ponemos que vamos a usar nuestra voz. Voy a copiar solo desde aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir hasta aquí y copiar la ruta hasta el archivo de sample.wav. Lo copiamos, pegamos enter y ya está. Entonces, ya hemos hecho todo lo que ponía, ya hemos hecho el audio txt, tenemos el audio ejemplo y todo, pues solo nos queda volver a ejecutar el node punto. Mirad, vuelvo a escribir para que lo veáis, claro. Node punto, arrastramos el archivo de subtítulo en inglés, lo pegamos, hacemos skip porque no queremos traducir. El idioma en el que se tiene que generar el audio es en inglés, English. Y le damos a enter. Si os da error, está bien porque tenéis que a veces darle un tiempo a que se inicie. Si entramos aquí otra vez al Docker, a la consola, veremos que todavía se está iniciando. Entonces hay que darle un tiempo. Hay que esperar un rato. Así que ahora en un rato me espero que se inicie, le doy a enter y os enseño el resultado final. Vale, pues ya he recreado la máquina, se ha descargado todo y ya ha generado el archivo. De hecho, liada, porque no le he cambiado el nombre al otro y lo he sobrescrito. Vale, por defecto sobrescribe, entonces esto en teoría. Hello and welcome to this new video for the channel. Vaya, no. Ha sobrescrito el otro en inglés con otra voz, entonces no lo puedo comparar. Ostras, vaya liada. Bueno, vaya, he sobrescrito el otro. Pero bueno, da igual, ya lo habéis escuchado antes, habéis escuchado 20 segundos. Este es igual, en plan, va a decir exactamente lo mismo, en exactamente el mismo tiempo, solo que con mi voz. Y como veis, es bastante increíble el cómo suena. En plan, podría poner aquí el vídeo al lado, muteado. Y también vamos a comparar un momento con el audio de sample, para que escuchéis. Este es un audio de prueba que voy a usar para poder usar el modelo. Espero que se escuche bien. Hello and welcome to this new video for the channel, and today I am going to show you the real... La voz no es exactamente igual, se parece mucho y está muy bien, o sea, en comparación con otros modelos, la voz se parece bastante. No es exactamente igual, pero está muy bien. Piensa que además el audio original está en español y está usando mi audio en español para usarlo en inglés. También es verdad que cuando yo hablo en inglés cambia un poquito el acento y suena diferente. No igual como el que genera con IA, pero está muy bien, en plan, es que fijaros, podría poner esto así, play a la vez los dos. Hello and welcome to this new video for the channel, and today I am going to show you the Real Video Enhancer program, which is a program that allows us to do what I have taught in other tutorials, but all in one, and also in much less time. En mucho menos tiempo. Primero, porque nos saltamos pasos como es que el de extra. Va bien sincronizado, es increíble, de verdad. Vale, a veces cuando ralentiza, porque intenta ajustar el tiempo a lo que has marcado. A veces intentar ajustar no... Vale, este es un problema. En plan, con Kokoro no hay ningún problema, pero con el modelo este sí que a veces al intentar ajustar suena mal. A ver si con alguna actualización permiten ajustar mejor el tiempo, porque yo el tiempo lo reajusto luego con FFmpeg. Bueno, internamente hace bastantes cosas y a veces no queda bien cuando los tiempos no encajan bien con el audio generado y el tiempo que debe de ser. Also runs on RT Tensor or en RaroKMM. Pero cuando salga algún modelo mejor y vea que está bien y que vale la pena, lo añadiré y seguramente esto se escuchará mejor. Aquí lo metería mejor con Kokoro porque el Kokoro sí que puede ajustar la velocidad y no hace esto que suena así raro. La verdad es que el acento que me ha puesto ha sido un poco tipo árabe, en plan no un acento
A lo mejor si grabara mi audio en inglés originalmente, sí que saldría bien. And furthermore, with the RAW sim, it will also do the same for AMD. Also, something cool that it includes is that it has several models. Sí que es verdad que me he puesto un acento un poco raro. A veces lo hace, así que a lo mejor grabando el audio original en inglés, pues ya me pone el acento original en el inglés que yo pongo y el que generas mejor. Pero bueno, esto ya es ir probando y ver con qué voz y con qué va mejor. Así que este ha sido el tutorial. Aquí ya tenéis el resultado. Ahora aquí yo iría al editor, quitaría toda la pista de audio original en español, metería esta dentro, me ajustaría a lo mejor los volúmenes para que suene bien o suene más o menos al mismo nivel que el audio original y ya está. Pero ya habéis visto cómo va el programa. Sí, es un poco difícil al inicio, pero una vez ya lo sabes usar, o sea, ahora si por ejemplo aquí ya tuviera otro vídeo preparado, podría hacer lo mismo. Copio el mismo comando, aquí cambio la ruta, le doy a Enter y ya me genera el otro y es bastante rápido. Y eso, está bien, supongo. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis cualquier duda, miradlo en los comentarios y en la descripción del vídeo. Y si tenéis cualquier problema o al ejecutarlo sale cualquier error o queréis aportar, podéis hacer... o sea, podéis poner issues y poner los errores que os salgan. O podéis hacer también pull request para añadir código y añadir mejoras, yo que sé, a lo mejor vosotros podéis añadir alguno de estos modelos, pues lo podéis añadir o lo que sea. Entonces eso. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.